Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente en clases de antenas. Soy el ingeniero Roberto Breslin y vamos a ver en esta clase, la número 10, varios temas, entre ellos el dipolo sobre el plano eléctrico conductor. El dipolo sobre el plano eléctrico conductor, sobre todo el dipolo vertical de cuarto de onda, va a ser uno de los temas más importantes que vamos a ver en esta unidad número 2, en donde vamos a terminar de desarrollar las antenas de hilo y particularmente esta antena tan importante para las comunicaciones, especialmente las comunicaciones móviles. Entonces, ¿estamos listos? Vamos a ver el dipolo sobre plano eléctrico conductor. Bueno, vamos a ver en esta clase entonces lo que es el dipolo corto en primer lugar, y en segundo lugar vamos a ver los dipolos, basándonos en el dipolo corto, los dipolos sobre planos eléctricos conductores, o como se denominan, PS o PEC. La primera aproximación que vamos a hacer con respecto al dipolo es que en el dipolo corto la distribución de corriente es como un dipolo lambda sobre 2, es decir, una distribución de tipo sinusoidal. Sin embargo, vamos a hacer una aproximación. Como la antena es muy pequeña, la sinusoide se aproxima mucho a una forma triangular, es decir, hacemos una modificación de la función sinusoidal, que es la distribución de la antena lambda sobre 2, a una distribución de tipo triangular. Y la justificación es que el seno de x, o sea, la forma senoidal seno de x, cuando el x es muy pequeño, es prácticamente lo mismo que x. Entonces podemos hacer una aproximación de la onda, de la distribución de corriente triangular a la distribución de corriente sinusoidal sin perder mucha exactitud. Por lo tanto, la distribución de corriente sobre un dipolo corto, por ejemplo, alineado en el eje Z, de una longitud 2h, va a ser del tipo y en función de las coordenadas x y z primadas, va a ser igual a una i0 por 1 menos z' sobre h, multiplicado por las distribuciones en x y en y primada. Con esta ecuación, lo que estamos diciendo es que tenemos no una función sinusoidal, una distribución de corriente sinusoidal, sino una distribución de corriente de tipo lineal, ¿correcto? En donde, al tener una longitud 2h, en h tenemos simplemente el centro de esa distribución, ¿correcto? Es decir, tenemos una distribución de este tipo, así. Entonces estamos hablando de dos zonas lineales, por eso es que la ecuación aparece como una función de tipo lineal, ¿correcto? Lo que pasa es que nuestra antena es esta, que tiene una longitud total h, ¿sí? Perdón, 2h, y entonces para cada lado tenemos un h, ¿correcto? ¿Cuál va a ser el procedimiento de cálculo? Va a ser el procedimiento natural, es decir, partimos de una distribución de corrientes, vamos a calcular el vector n
A partir del vector n vamos a encontrar el potencial vector A, y luego a partir del vector potencial A vamos a calcular como siempre los campos radiados eléctrico y magnético. Pero básicamente vamos a calcular como siempre los campos eléctricos, ¿sí? A partir de estos campos eléctricos vamos a calcular el diagrama de radiación, la directividad, la polarización y la resistencia de radiación. Este cálculo no lo vamos a hacer, pero algunas de las conclusiones que podemos obtener de un diagrama, de un cálculo de este tipo, en donde es el mismo cálculo que para el dipolo corto con distribución horizontal, con distribución uniforme, es decir, que la corriente sea del mismo valor a lo largo de toda la antena, es que lógicamente lo primero que vamos a tener es que la polarización también va a ser lineal, igual como en el dipolo corto, en donde teníamos una polarización de tipo lineal. El diagrama de radiación es igual que considerar una distribución uniforme, y al tener un diagrama de radiación igual, la directividad obviamente va a ser la misma. Acuérdense que la directividad para un dipolo corto con distribución uniforme era 1,5, y en este caso, aunque la distribución sea diferente, es decir, que tengamos una distribución triangular, la directividad también va a ser igual a 1,5. Una de las cuestiones es que los campos radiados sí disminuyen y son la mitad de los del dipolo elemental. Y la resistencia de radiación es la cuarta parte del dipolo elemental. Es decir, que al tener una distribución de corriente triangular, nosotros vamos a tener una misma directividad, pero una disminución de la densidad de potencia en el campo lejano. Es decir, vamos a tener mucho menos resistencia de radiación y una potencia de radiación que va a ser igual a la mitad. Una conclusión, una aproximación a por qué se da esto, es básicamente porque en realidad tenemos menos corriente en todo el largo de la antena. Si ustedes analizan, la contribución de corriente que tiene un campo, una distribución de corriente uniforme en el dipolo, es para cada punto igual, es decir, cada punto aporta la misma cantidad de corriente. La única diferencia va a ser el desfasaje, o sea, el aporte por el desfasaje. Pero en el campo lejano, basado en una distribución de corriente triangular, nosotros tenemos que tener en cuenta de que estamos diciendo que en los extremos de la antena tenemos cero corriente. En cambio, en el medio de la antena tenemos la misma cantidad de corriente que teníamos en la distribución uniforme. Por lo tanto, se puede pensar que al haber menos corriente en promedio, vamos a tener, por supuesto, menos potencia, menos densidad de potencia y, por supuesto, menos resistencia de radiación, que recuerden que la resistencia de radiación está asociada directamente con lo que es la densidad de potencia. Ahora, ¿por qué nosotros debemos asumir que el dipolo corto no puede tener una distribución de corriente uniforme y sí triangular? Y es básicamente porque, si uno lo piensa, al terminar la antena, es decir, en los extremos de la antena, no podría haber corriente, porque si hubiera corriente tendría que haber una acumulación de carga, y no existe acumulación de carga en los extremos de la antena. Por lo tanto, otra de las formas de ver la forma de distribución de corriente es pensar que siempre en los extremos de la antena nosotros vamos a tener necesariamente un nulo de corriente, ya sea que lo tomemos como la distribución normal
sinusoidal en lambda sobre 2, o que lo tomemos como una distribución triangular, que es una modificación de la distribución sinusoidal. Bien, acá tenemos un gráfico en donde se muestra la eficiencia en función del diámetro del conductor. Hasta ahora nosotros no habíamos hablado del diámetro del conductor. Habíamos dicho que las antenas eran de hilo, pero nunca habíamos dicho cuál iba a ser el diámetro de ese hilo. En este gráfico podemos ver cómo varía la eficiencia que tiene la antena considerando distintos diámetros de conductor. Por ejemplo, en el primero, en este que aparece en color azul, tenemos un diámetro de conductor de 1 milímetro. Fíjense cómo la eficiencia es bastante baja. Después, a altas frecuencias ya se van igualando, o sea, cuando la longitud de onda, por el efecto de aumento de la frecuencia, la longitud de onda se va haciendo tan chiquita y se va haciendo comparable al diámetro del conductor, entonces se mantiene todo igual. Pero en bajas frecuencias, o sea, con frecuencias más chicas, vemos cómo acá en naranja tenemos un conductor que es de 10 milímetros. Fíjense que la antena total tiene 50 milímetros y la mayor eficiencia la obtenemos cuando tenemos un conductor de 100 milímetros. ¿Sí? Entonces, lo que vemos es que existe efectivamente una relación entre el diámetro del conductor y la longitud de onda. Es decir, no solo que la eficiencia de la antena, la directividad, lo demás está dado por la longitud física de la antena en relación a la longitud de onda, sino que también tiene que ver el diámetro del conductor. De hecho, según el tipo de antena, con diámetros de conductor más grandes tenemos mayor eficiencia. Esto tiene que ver también con las pérdidas óhmicas. Entonces, a medida que aumenta la frecuencia, la eficiencia de radiación disminuye si el conductor tiene menor diámetro. Acá tenemos lo que sería la representación de lo que es una distribución triangular. Nosotros recordemos que siempre hay un movimiento o una distribución de cargas dentro del largo de la antena. Entonces, acá tenemos con colores y con representación lo que es una distribución de corriente triangular. En el centro, mayor corriente, y en los extremos, menor corriente. ¿Sí? Eso es lo que es una distribución de corriente triangular, que en realidad es parecida a la sinusoidal, pero la estamos aplicando a un dipolo corto, por eso es que podemos hacer esta aproximación. Por lo tanto, el dipolo elemental como tal sirve para introducir el método matemático para calcular campos radiados, ya que la integral para calcular el vector de radiación es inmediata. Para no violar la ecuación de continuidad, la corriente del dipolo eléctricamente muy corto tiene que ser cero. Estamos hablando de que tiene que ser cero en los extremos. Entonces acá tenemos la resistencia de radiación. El hecho que el dipolo elemental tenga una distribución uniforme le da 4 veces más resistencia que en el dipolo corto. Esto es por el hecho que en el dipolo corto estamos considerando una distribución de corriente triangular en lugar de lo que hemos dicho, una distribución de corriente uniforme. Las antenas sobre planos conductores. Una situación habitual es tener una antena que esté sobre un plano eléctrico conductor. Por
ejemplo, arriba de un auto, un barco, instalado un dipolo sobre el suelo, ya que a cierta frecuencia el suelo es un conductor perfecto. O sea, estamos hablando de una tierra, no para todas las frecuencias, porque sabemos que en ciertas frecuencias el suelo implica un rebote de la onda, pero para ciertas frecuencias se lo considera un plano eléctrico conductor. Acá tenemos un ejemplo de una antena instalada mediante un conector magnético sobre un auto. Acá tenemos en barcos instalada sobre el mástil, y acá tenemos una antena directamente montada sobre el suelo, utilizando el suelo como plano eléctrico conductor. Vamos a tener dos casos particulares en el PEC: el dipolo que esté dispuesto verticalmente o el dipolo que esté dispuesto horizontalmente sobre un plano eléctrico perfecto, que es lo que llamamos un Perfect Electric Conductor, o PEC, o plano eléctrico conductor. También podemos tener un plano magnético conductor. En el caso del PEC, lo que vamos a tener como características es que una corriente eléctrica vertical tiene una imagen de igual dirección y sentido, y una corriente eléctrica horizontal tiene una imagen de igual dirección pero de sentido contrario. Vamos a ver qué significa esto. Lo que significa es que si nosotros tenemos una antena dispuesta sobre un plano eléctrico conductor, esta antena va a tener una imagen, debajo del plano conductor. En este caso, lo que dice que la corriente eléctrica, una corriente eléctrica vertical, tiene una imagen de igual dirección y sentido. Esto significa que si la corriente, acá la consideramos hacia arriba, en la imagen la corriente también va a ser para arriba. ¿Sí? Ahora, si estamos hablando de un dipolo horizontal sobre el plano eléctrico conductor, va a tener una imagen debajo del plano eléctrico conductor. Pero en este caso, si nosotros tenemos una corriente que va así, en el plano eléctrico conductor, debajo del plano eléctrico conductor, la imagen va a tener una corriente del sentido opuesto. ¿Correcto? En el caso de los planos magnéticos conductores, se va a dar que una corriente eléctrica vertical tiene una imagen de igual dirección pero de sentido contrario, y que una corriente eléctrica horizontal tiene una imagen de igual dirección y sentido, es decir, todo lo opuesto. Acá tenemos un dipolo vertical sobre un plano eléctrico conductor. Vamos a considerar que la antena tiene una longitud L y que el centro de la antena, o sea, la alimentación de la antena, está a una altura H con respecto al plano eléctrico conductor. El procedimiento para calcular las características radioeléctricas, ¿cuál va a ser? Sustituir el problema original por uno equivalente, como lo hemos planteado, utilizando la teoría de imágenes. Luego, a partir de la corriente, vamos a calcular el vector de radiación n, y de la solución que obtengamos, vamos a restringir la validez al semiespacio superior, ya que del inferior obviamente no existe radiación. Vamos a ver cómo es el cálculo vertical sobre del dipolo sobre un plano eléctrico conductor. Este es nuestro punto de partida, el dipolo a una determinada altura, y por lo tanto, aplicando la teoría de imágenes, podemos decir que esto es lo mismo que tener dos antenas
están igualmente orientadas y que es la estructura que se llama antenas colineales, y van a estar separadas una de otra a una altura h con respecto al plano eléctrico conductor y h hacia abajo con respecto al plano eléctrico conductor. Obviamente, como ya hemos visto en otras antenas, el análisis va a ser analizar la suma de los vectores de radiación, y simplemente esa suma nos va a dar un vector de radiación final n, que nos va a permitir calcular directamente el potencial vector A y también, por supuesto, los campos radiados. Obviamente vamos a tener, tal como dice la teoría, que si tenemos resuelta el vector de radiación de una porción de la antena, luego simplemente vamos a eliminar la segunda porción de la antena y nos va a dar el vector de radiación total, la potencia de radiación total. Se trata entonces de resolver el problema de radiación de dos dipolos radiantes que están en fase en el espacio libre. De hecho, de lo que se trata es de lo que se denomina un array, una agrupación de dos elementos. Esto nos va a dar la posibilidad de empezar a hablar de agrupaciones de antenas o array de antenas, porque en realidad son dos antenas que están en una agrupación. Esa agrupación obviamente va a producir un efecto de interferencia, y ese efecto de interferencia es el que luego vamos a generalizar para arrays de varios elementos, ¿no? El primer paso obviamente es calcular el vector de radiación n. N obviamente va a ser la suma de el n up y el n down, es decir, del vector de radiación de la antena que está arriba del plano eléctrico conductor y de el n down, que es el vector de radiación de la antena que está debajo del plano eléctrico conductor. El análisis lo vamos a hacer en cuanto a la densidad de corriente, considerando una densidad de corriente, por ejemplo, uniforme, y donde vamos a tener que considerar que Z' va a estar comprendida entre H menos L sobre 2 y H más L sobre 2. Es decir, H más L sobre 2 y H menos L sobre 2. ¿Correcto? Por lo tanto, la integral que vamos a plantear va a ser para, por ejemplo, NA, la integral de x entre menos infinito e infinito, de y entre menos infinito e infinito, y de z entre h menos L sobre 2 y h más L sobre 2. De que de la densidad de radiación en x, la densidad de radiación en y, multiplicado por las fases en x, la fase en y y la fase en z. Estas fases no son la fase al punto lejano, tal como veríamos en el vector de radiación ya final, sino es la fase que tenemos de cada uno de los puntos de análisis, o sea, entre menos L sobre 2 y L sobre 2. Esto nos va a dar como resultado I por E a la J kz por H, y multiplicado por un factor que es 2 seno de kz sobre L sobre 2 sobre kz multiplicado por el vector z. Es decir, esto nos va a dar la forma que va a tener el lóbulo de radiación, que es una forma de un típico dipolo, o sea, una forma de seno en coordenadas esféricas, ¿no? Este es el caso entonces de NA, donde vamos a tener nuestra corriente, un factor de fase y un factor de forma del lóbulo de radiación.
donde kz va a ser k por coseno de teta por L igual a 2pi sobre lambda coseno de teta de L. Entonces vemos que acá no aparece la altura, sino simplemente aparece el típico dipolo, en donde la forma del dipolo, la forma del lóbulo de radiación va a ser una forma dependiente solamente del ángulo teta, es decir, no del ángulo phi. Si es mucho menor que 1, ya que L es mucho menor que lambda, por ser un dipolo corto. Por lo tanto, el NAP finalmente nos va a terminar dando algo esperado, que es I por L, que prácticamente es la totalidad de la corriente si tenemos una distribución uniforme, por E a la JKZH por el vector Z. Es decir, en la fase aparece H, porque tenemos que considerar la fase que se produce con respecto a la coordenada origen del plano en donde estamos analizando. Por lo tanto, vamos a tener que H tiene influencia en la fase, lo cual es lógico, porque ya habíamos tenido una influencia que es kz cuando consideramos diferentes puntos referenciados al centro de coordenadas, y en este caso tenemos que sumarle a esa fase el agregado de la distancia que hay h al centro de coordenadas. De la misma modo, bueno, en coordenadas esféricas, entonces vamos a tener I por L por E a la JKZH por el seno de tita, que nos da un lóbulo de radiación senoidal, que es lo esperado, con una determinada fase. Y el N-down nos da exactamente igual, con la diferencia que va a aparecer un número negativo, una fase negativa, porque es la que estamos considerando con un H debajo o en el plano negativo con respecto al centro de coordenadas. La suma de ambos nos daría el N en teta total, que es I por L por el seno de teta por 2 coseno de KH coseno de teta. Si operamos con el vector potencial, vector, vamos a llegar entonces a que no va a existir E en teta, o sea, va a ser igual a 0 para zetas menores que 0, lo cual estamos diciendo efectivamente que debajo del plano conductor no hay radiación, lo cual es lógico. Que E phi va a ser igual a 0, esto surge de la resolución de la ecuación, y que sí va a existir un E teta. Analicemos E teta, va a tener J por la impedancia del medio, por K, por I, por la longitud, por una fase, un retraso de fase, dividido la distancia que hay hacia el punto, y por un factor que es seno de teta. Hasta acá tenemos prácticamente una forma del lóbulo de radiación igual a la de un dipolo común. ¿Sí? Un dipolo común lo que tenía era un retraso de fase, tenía una relación inversa con respecto a la distancia, tenía un factor K, tenía una dependencia con la impedancia del medio y por supuesto con la distribución de corriente, que en este caso va a ser I por L. Y lo nuevo que aparece es este otro factor. Si analizamos más profundamente, vamos a dividir la ecuación en dos partes. Esta primera parte y esta segunda parte. Esta primera parte es ni más ni menos que el campo radiado por un dipolo elemental. Tiene la misma forma. Fíjense que no tiene dependencia con H. ¿Correcto? Y
esta segunda parte, que es un módulo cosenoidal, sí tiene dependencia con H. O sea, tiene dependencia con teta, obviamente, pero también aparece una dependencia con H. Esto es lo que llamamos el factor de agrupación. Entonces podemos decir que cuando tenemos una agrupación de antenas, siempre vamos a tener que es la multiplicación de lo que es el campo radiado por un dipolo elemental y un factor de agrupación, multiplicado por un factor de agrupación. Es decir, que una agrupación de antenas no es otra cosa que la radiación de un dipolo elemental multiplicado por un factor X de agrupación. ¿Correcto? Vamos a ver cómo es el análisis que se hace. Acá tenemos el resultado de este factor de agrupación. Y el resultado de este factor de agrupación es simplemente que se produce un lóbulo de radiación un poco más ancho, más ensanchado que el lóbulo de radiación común. En este caso, fíjense que H es igual a 0 lambda. Y entonces tenemos simplemente la superposición prácticamente de los dos lóbulos de radiación. En este caso H es 0 lambda. Entonces prácticamente una antena está colineal y tocándose con la otra. Por lo tanto se produce simplemente la agrupación de los dos lóbulos de radiación, generando un poquito de mayor ancho del lóbulo o menor directividad. Si subimos un poco la antena, ya tenemos una modificación, va disminuyendo el ancho de ese patrón de radiación y aumentando un poco la directividad. Si subimos un poco más, va aumentando la directividad y recordemos, en este caso tenemos un cuarto de lambda. Recordemos qué sucede cuando aumenta la directividad. Cuando aumenta la directividad, lógicamente, cuando aumenta la directividad por el hecho de subir en altura la antena, nos va a generar una mayor directividad, pero justamente el tener una mayor directividad tiene como consecuencia la generación de lóbulos secundarios. Recordemos que los lóbulos secundarios son potencia que se pierde con respecto a los lóbulos principales, ¿sí? O sea, se aplica potencia sobre los lóbulos secundarios. En este caso tenemos 0,375 de lambda y ya vemos la aparición del lóbulo secundario. Si subimos un poco más la altura con respecto al PEC, tenemos una mayor directividad, pero también mayor potencia en los lóbulos secundarios. Acá tenemos 0,5 de lambda. Y 0,5 de lambda se dice que es la mayor directividad que tiene una antena vertical sobre un plano eléctrico conductor, ¿no? Luego, si seguimos subiendo, por ejemplo, a un lambda, ya prácticamente el lóbulo que podríamos llamar lóbulo principal ha disminuido mucho, está sobre el horizonte, pero si bien tiene una gran directividad, perdió mucha potencia y ya no podemos distinguir cuál es el lóbulo principal del lóbulo secundario. Por lo tanto, ya no podemos hablar de una gran eficiencia, de una gran directividad, porque prácticamente el lóbulo secundario tiene casi la misma potencia que el lóbulo principal. Si nos vamos a una altura un poquito más mayor, por ejemplo a 2 lambda, se reproducen cada vez más lóbulos secundarios y entonces estamos perdiendo totalmente la directividad. Y si nos vamos más arriba, a 4 lambda, son todos lóbulos secundarios. Conclusiones. Los campos radiados son independientes de phi, algo que ya habíamos concluido a partir de la ecuación. La antena presenta asimetría respecto al eje Z, lo cual es lógico.
el diagrama siempre mantiene un nulo en la dirección axial, estamos hablando de antenas dipolo. Siempre va a haber un máximo en el horizonte y el número de lóbulos aumenta en la medida que aumenta la directividad. Acá tenemos un gráfico en donde está especificada la directividad en función de la cantidad de lambdas, y podemos ver claramente que el máximo de directividad obviamente se produce en medio lambda. O sea, cuando tenemos medio lambda tenemos la máxima directividad. O sea, cuando estamos a 0,5 de lambda con respecto al plano eléctrico conductor, vamos a tener la mayor directividad. Y la otra conclusión es que la directividad, cuando el dipolo está eléctricamente muy cerca del PEC, es el doble que la del dipolo en espacio libre. Bien, en cuanto a la resistencia de radiación, hemos dicho que la resistencia de radiación de una configuración con PEC, de un dipolo corto sobre PEC, era mayor que la del dipolo en espacio libre. De hecho, acá vemos en este gráfico que la resistencia de radiación, vamos a ver cómo varía la relación de resistencia y radiación en relación con el dipolo elemental en el espacio libre en cuanto a la relación que hay entre la altura y lambda. Y vemos que cuanto menor es la relación entre la altura y lambda, aumenta la resistencia de radiación. ¿Qué quiere decir? Que cuando la altura es menor que lambda, o sea, este cociente se hace menor a 1, fíjense que la resistencia de radiación aumenta. Esto lo que nos dice es que al disminuir la relación de la altura con respecto a lambda, es decir, por ejemplo, si la altura fuera 0, lo que tendríamos es una relación entre la resistencia de radiación de este dipolo con respecto al dipolo elemental en el espacio libre, se va al doble. Dicho de otra forma, al asentar el dipolo sobre el PEC, lo que tenemos es una resistencia de radiación doble, lo cual implica una potencia 4 veces mayor. Vamos a hacer ahora el análisis del dipolo horizontal sobre el plano eléctrico conductor. Esta es nuestra configuración. Tenemos un dipolo de longitud L a una distancia h con respecto al plano eléctrico conductor. Lo que vamos a hacer es sustituir el modelo real por el modelo matemático. Es decir, tenemos nuestro modelo real y se va a trasladar a nuestro modelo matemático, en donde hemos dicho que las corrientes van a ser de sentido contrario. O sea, si esta corriente va para acá, la que está debajo del plano eléctrico conductor va para el otro lado. Obviamente, el diagrama de radiación se va a obtener a partir del vector de radiación, y el vector de radiación total va a ser el vector de radiación de arriba del plano eléctrico conductor más el vector de radiación de abajo del plano eléctrico conductor. Se plantea entonces una ecuación de distribución, y en este caso vamos a tener que J va a tener el vector X, porque acá vamos a trabajar en X, por una distribución de corriente, por la distribución de corriente en Y, y
por la distribución de corriente en Z' menos H, porque si bien la distribución de corriente acá está en X, como podemos ver, la coordenada primada hay que referirla con respecto a Z' y H está en relación a Z'. Por eso va a aparecer este factor que está en relación con la distancia que tenemos H con respecto al centro de coordenadas. Y el análisis en este caso va a ser, por supuesto, entre menos L sobre 2 y L sobre 2, pero con respecto a ¿quién? Con respecto a X primada, donde X primada va a ir para acá y va a ir para acá. Entonces, con respecto a X primada, este va a ser menos L sobre 2 y este va a ser más L sobre 2. Se plantea entonces la integral del vector de radiación de arriba y va a ser acá vamos a tener una variación de X. Entonces, el X va a estar entre menos L sobre 2 y L sobre 2 y va a estar entre menos infinito e infinito, y Z va a estar entre menos infinito e infinito. Pero ¿quién va a variar aquí? Va a variar la distribución de corriente, en donde vamos a estar afectándola como Z' menos H. Es decir, vamos a integrar X, pero vamos a considerar también la distribución de corriente en respecto a Z menos H, por las fases en X, las fases en Y y las fases en Z. La resolución de NA obviamente nos va a estar dando una corriente por a la JKZH y por el seno de KX L sobre 2 referido a X sobre KX. Entonces, en la fase aparece H y en el argumento aparece L, justamente al revés de como teníamos el dipolo vertical sobre PEC. Este KX va a ser K seno de θ por coseno de Φ y por L, porque en este caso sí tenemos que considerar el coseno de Φ. Esto va a ser igual a 2pi sobre lambda por seno de θ coseno de Φ por L, si es L mucho menor que 1. Esto es porque es un dipolo corto. Por lo tanto, el NA lo vamos a poder definir como I por L por E a la J KZ por H, pero multiplicado por el vector X. O sea, vamos a tener una forma que va a ser muy parecida a un dipolo común. Y para el N down vamos a tener una forma muy parecida al dipolo común. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que el vector de radiación va a quedar como X por I por L por seno de KH coseno de θ por coseno por 2J. O sea, un vector en X multiplicado por el vector X. Cuando lo analizamos en coordenadas esféricas, vamos a tener que el nθ es coseno de θ coseno de Φ por nx y que el nφ es seno de Φ por nx. Es decir, lo que tenemos es el vector nx multiplicado por este factor coseno de θ coseno de Φ y para el nφ por el seno de Φ. ¿Qué significado tiene esto?
A partir de n obtenemos A, el potencial vector, y a partir de A obtenemos los campos E. Porque recordemos que E teta es J omega por A teta. Y entonces, ¿qué significa esto? Que el vector E teta va a ser J omega por mu sobre 4pi por E a la menos JKR sobre R, que es digamos, la radiación del dipolo elemental, por coseno de teta, por coseno de phi, por IL seno de KH coseno de teta, por 2J. Es decir, estamos multiplicando el vector de radiación, el vector potencial A por el vector de radiación n teta. Y el Fi va a ser lo mismo. Y entonces va a dar el vector potencial multiplicado por el A phi, en donde vamos a tener seno de phi y coseno de teta. Analizando estas dos ecuaciones, vamos a ver que la directividad, cuando la antena está muy cerca del PEC, es 5 veces mayor que la del dipolo aislado. La directividad, cuando la antena está muy separada, es 4 veces la del dipolo aislado. ¿Qué quiere decir esto? Que una antena puesta horizontalmente tiene una directividad mucho mayor que la antena aislada. Cuanto más cerca del PEC está, más directividad tiene. Entonces podríamos razonar de que nuestra antena ideal es una antena que esté horizontal. Sin embargo, la resistencia de radiación cuando la antena está muy cercana al PEC es muy baja y hace que si una antena está cerca del PEC, su ganancia sea muy baja y prácticamente no radia potencia. La resistencia de radiación cuando la antena está muy lejos del PEC es la misma que la de un dipolo aislado. Acá vemos entonces un esquema de cómo sería el diagrama de radiación. Tenemos un diagrama de radiación que es muy bueno, tiene una directividad muy buena. Obviamente no está sobre el horizonte, porque la antena no está orientada hacia el horizonte, sino está orientada hacia arriba. Entonces es lógico, recordemos que la antena la tenemos acá, ¿no? O sea, mi antena está acá, ¿correcto? Entonces tenemos un diagrama de radiación muy orientado hacia arriba con una buena directividad. Acá estamos a 0,01 lambda. Si vamos a una antena un poquito más arriba, por ejemplo a un octavo de lambda, tenemos que la directividad se hace un poquito mayor. A un cuarto de lambda va disminuyendo la directividad. A 0,375 disminuye un poco más la directividad, se va achanchando. A medio de lambda ya tenemos directamente dos lóbulos secundarios. A 0,75 de lambda tenemos una buena directividad, pero ya con la aparición de lóbulos secundarios. A 1 lambda tenemos una directividad dada por dos lóbulos primarios y dos secundarios. A 1,25 de lambda tenemos una buena directividad, pero con muchos lóbulos secundarios. Y esto nos dice que la antena va a tener una buena directividad cuanto más alejada esté del plano eléctrico conductor, a pesar que nos va a producir algunos lóbulos secundarios. De allí la necesidad de colocar las antenas en torres lo más elevada posible
a fin de que un suelo que se puede considerar como un plano eléctrico conductor no afecte su resistencia y radiación. Entonces, por ejemplo, montamos las... Bueno, acá tenemos una imagen de una antena Yagi montada sobre una torre muy alejada sobre el plano eléctrico conductor, y acá otras antenas de experimentación de tipo vertical de hilo, perdón, de horizontal de hilo, montadas arriba del suelo. La otra forma de identificar esto, una forma más sencilla y cualitativa, es como que en realidad existe un efecto capacitivo con respecto al suelo. Es decir, que nuestra antena es una placa de un capacitor y el suelo es otra placa del capacitor. Es decir, es como un gran capacitor donde el aire oficiaría como dieléctrico. Por supuesto que es un capacitor de alto valor, porque el dieléctrico es grande. Ahora, ¿qué vemos? Que cuanto más grande es el capacitor, hay mayor cantidad de energía que se deriva del suelo. Recordemos que acá tenemos una energía de tipo variable, o más bien alterna. Entonces, la alterna, cuanto más grande es el capacitor, más disponibilidad tiene de pasar por el capacitor la corriente. Entonces, en la medida que más cerca estamos del suelo, más afectadas van a ser las corrientes, las frecuencias altas. Es decir, cuanto más cerca estemos del suelo, las frecuencias altas con mayor intensidad se van a ir a tierra. Es decir, es el típico caso de tener un capacitor a masa que hace que las altas frecuencias se vayan a tierra. Esto es un análisis cualitativo que nos dice que en la medida que este capacitor existe y tengamos la antena muy bajita, las frecuencias más altas van a ser las que más afectadas estén. Finalmente vamos a ver el monopolo. El efecto de sustituir un plano eléctrico conductor, un PEC, por las corrientes equivalentes se aprovecha en lo que se denomina las antenas de tipo monopolo. Se usan sobre todo a bajas frecuencias, donde es difícil construir dipolos debido a su gran tamaño. Acá tenemos un ejemplo típico de monopolo, que son las radiodifusoras de AM, en donde tenemos nuestro generador ubicado en la parte de abajo, y el resto es todo el resto del hilo es la antena de longitud H. Acá tenemos algún otro ejemplo de monopolo de radiodifusión. Estos monopolos se hacen con antenas de hilo situadas verticalmente sobre la tierra y conectadas en base a un generador que tiene el otro terminal conectado a tierra. ¿Cuáles son las características del monopolo? La corriente del monopolo es igual a la del dipolo. La densidad de corriente del monopolo, obviamente, va a ser la densidad de corriente del dipolo, pero cuando estemos en un Z mayor de 0, obviamente arriba del piso. Pero la potencia total va a ser la misma que la del dipolo. La potencia del dipolo va a ser la mitad de la potencia del dipolo, ya que radia en el medio espacio. La resistencia de radiación va a ser un medio que la resistencia de radiación del dipolo. La tensión del monopolo va a ser un medio de la tensión del dipolo, y la directividad del monopolo va a ser el doble que la del dipolo. El área efectiva del monopolo va a ser la mitad del área efectiva del dipolo. Ahora tenemos que ver qué pasa cuando tenemos una Tierra imperfecta. Se calculan los campos radiados para un suelo conductor perfecto, y a partir
del campo magnético sobre el conductor, considerando la conductividad real del piso. Se calculan las corrientes del interior de la Tierra que se supone que van a ser muy similares a las reales. A partir de estas corrientes se pueden calcular las pérdidas en el conductor. Acá tenemos el efecto de una Tierra imperfecta. Obviamente, cuando no tenemos un plano eléctrico conductor perfecto, lo que vamos a tener es que hay una disminución de la eficiencia de la antena. Y el otro efecto es que el lóbulo se eleva con respecto al horizonte. A medida que la conductividad disminuye, el diagrama disminuye en la dirección del horizonte, es decir, en la dirección rasante. El efecto se da sobre todo en la polarización vertical. Obviamente en la polarización horizontal el efecto prácticamente no se nota. En los mástiles, por ejemplo, para radiodifusión, que son antenas de tipo monopolo, para disminuir las pérdidas por la conductividad finita del suelo, se suele aumentar esta a base de enterrar hilos conductores conectados entre sí en la base de la antena e incluso humedeciendo el terreno para hacerlo más conductor. Acá vemos entonces los planos conductores que se generan para hacer la Tierra más perfecta. En las antenas que están instaladas sobre vehículos, el plano conductor se puede suponer de conductividad muy elevada, pero su tamaño no es infinito, aunque nos acercamos a una situación cuanto más grande sea el plano en función de lambda. Por eso decimos que colocar la antena en el techo es más eficiente que colocarla, por ejemplo, en la tapa del baúl. Acá tenemos algunos planos conductores finitos y los efectos más notables son una variación en la resistencia de radiación de la antena, que es pequeña para tamaños de plano de masa medianamente grandes, por ejemplo 1 a 2 lambdas. Y lo que dijimos, una variación en el diagrama. El efecto más destacable es que la antena radia por debajo del plano de masa, cosa que no ocurría cuando este era infinito. Acá tenemos el diagrama de radiación en el plano E de un monopolo de cuarto de lambda, situado sobre un plano conductor perfecto de diámetro 4 lambda. Fíjense que hay una parte de radiación que va debajo de 0 grados. Cuando se trata de integrar, es decir, hacer una integración de la antena, un monopolo vertical resulta complejo. Una alternativa es usar lo que se llaman las antenas microstrip, que se basan en metamateriales. Acá tenemos entonces una antena de tipo microstrip, en donde este va a ser el elemento de radiación. Si esta cual debidamente diseñada permite obtener un diagrama parecido al monopolo, con un perfil de antena plano, ideal para integrarse en superficies. Entonces obtiene un diagrama de radiación muy parecido a la del monopolo. Vamos a visualizar antenas cargadas. Nosotros estamos analizando en este momento antenas en donde se está reduciendo obviamente el tamaño de la antena y donde se está aplicando un plano eléctrico conductor. Hasta ahora no hemos hablado absolutamente nada de cómo influye esto dentro de la impedancia, pero estamos notando que obviamente tiene que haber una influencia en la impedancia de radiación de la antena, y la impedancia de radiación de la antena va a tener indudablemente una influencia muy grande sobre la impedancia de entrada de la antena. O sea, eso prácticamente
lo estamos intuyendo como una realidad. Es decir, que si nosotros tenemos un dipolo lambda sobre 4, podríamos tener la necesidad de tener una variación en la impedancia de entrada de la antena. Esto es lo que se refieren las antenas cargadas. La ventaja de una antena que es eléctricamente pequeña es su tamaño reducido, pero tiene el inconveniente es que presenta una componente reactiva muy fuerte. Ya habíamos visto cuando hemos hablado del dipolo elemental de que la componente reactiva aumentaba cuando disminuía el tamaño de la antena. Entonces, como en estos momentos estamos hablando de antenas que van disminuyendo su longitud con respecto a lambda, con la ventaja de aumentar la directividad, pero el inconveniente es que se van cargando capacitivamente, específicamente en la reactancia capacitiva. Capacitiva si es un dipolo o inductiva si es un monopolo. Perdón, inductiva si es una antena de espira. Capacitiva si es dipolo o monopolo, e inductiva si es una espira. Baja eficiencia de radiación debido a una resistencia de radiación que va disminuyendo. Acá tenemos una antena tal cual como hemos planteado, un monopolo con su generador abajo, con una longitud lambda sobre 4. La manera de conseguir que la antena sea resonante es añadir un elemento inductivo o capacitivo que cancele la componente reactiva, facilitando la adaptación de impedancias. Cuando hemos visto la espira, hemos visto que para hacerla resonante a la espira poníamos un capacitor. En este caso, como estamos hablando de un dipolo o un monopolo que va a tener una componente reactiva de tipo capacitivo, para anular la componente reactiva capacitiva se pone una componente reactiva inductiva. De allí el elemento inductivo que aparece aquí. Lo que equivale en el diagrama de Smith es ir hacia una situación de resonancia. Partimos de una posición en donde tenemos una reactancia capacitiva y lo que buscamos al poner un inductor es irnos hacia una situación de resonancia dentro de la carta de Smith. Según dónde está situada la bobina, los efectos sobre la distribución de corrientes va a ser diferente. Cuanto más al extremo de la antena, más modifica la distribución de corrientes. Es decir, cuando el inductor más arriba está, más influencia tiene sobre la componente reactiva. Obviamente porque el mayor efecto reactivo se da en los extremos de la antena. Recuerden que cerca de la antena es donde tenemos la zona radiactiva, la zona reactiva no radiactiva. ¿Sí? O sea, es reactiva pero que no radia. Son campos que se establecen, campos reactivos pero que no radian. Calcular cuál tiene que ser el valor de la inductancia L para que la antena sea resonancia en función de su posición. Entonces esta es una ecuación que nos permite calcular la posición de L que nos va a permitir estar en la posición de resonancia. Acá tenemos un gráfico que nos muestra la distribución de corriente sobre la antena modificada sobre la inductancia. Entonces vemos que cuanto más al extremo tenemos la carga esta inductiva, mayor va a ser la uniformidad. ¿Sí? Porque fíjense que esto es el brazo del dipolo, esto es Z, ¿sí? Y cuanto más al extremo estemos, más vamos a producir un efecto de
corriente uniforme, que por supuesto es lo más deseable. Ambas corrientes terminan en un nulo, pero fíjense la diferencia entre tener la inductancia abajo y tener la inductancia arriba. Acá se parece más a una onda, a una distribución triangular, y acá parece más a una distribución de corriente uniforme. Esta, la rosada, es uniforme y la azul es distribución de tipo triangular. Entonces, ¿cuál será el efecto real de tener una inductancia? El efecto real va a ser el de tener una distribución de corriente más uniforme. Cuanto más cerca de la punta tengamos la inductancia, en el caso de una antena dipolo o monopolo, lo que vamos a tener es obviamente una potencia radiada mayor. O sea, cuanto más uniforme sea la distribución de corriente, vamos a tener una potencia radiada mayor. Y por supuesto, vamos a tener una disminución de la reactancia, que en este caso es capacitiva, y por lo tanto un aumento de la reactancia, de la resistencia óhmica, no óhmica, sino de la resistencia de radiación. Y el hecho de tener una resistencia de radiación mayor nos implica también una potencia radiada mayor. Recordemos que la impedancia está compuesta por la impedancia óhmica, la parte real de la impedancia, que es la resistencia de radiación, y la parte reactiva de la impedancia, que es esta reactancia, en este caso capacitiva, que se anula con una reactancia inductiva. Entonces, el tener una compensación de la reactancia capacitiva o una reactancia inductiva nos trae el beneficio de que la antena tiene una menor reactancia capacitiva y nos queda más parte real. Pero a su vez, dependiendo dónde ubiquemos la inductancia, vamos a tener una potencia radiada mayor por efecto ya no simplemente de la impedancia, sino por efecto del aumento de la uniformidad de la distribución de corriente dentro de la longitud de la antena. Para el caso de que la bobina se sitúa más al extremo, se está pasando de una distribución triangular a una distribución casi uniforme. Esto es aumentar por 4 la resistencia de radiación. La directividad obviamente permanece igual, ya que la antena continúa siendo eléctricamente corta. Para calcular esta bobina de carga se puede usar una planilla que vamos a ver, en la que se tienen en cuenta las dimensiones físicas necesarias para llevar un dipolo de media onda horizontal a un dipolo de cuarto de onda vertical. Bien, aquí entonces estamos viendo nuestro cálculo de esta bobina. Ponemos una frecuencia de 100 MHz. 100 MHz me implica automáticamente un largo de 3 metros. El esquema de carga puede ser de base o en el centro. Vamos a poner de base porque estamos tomando un monopolo. Entonces el largo de la antena tiene que ser de 5,2 metros. El tipo de alambre, en este caso vamos a usar, acá está, se puede usar 22, vamos a dejar 22. Nos da la resistencia óhmica de la bobina, la resistencia de la tierra en ohms, la potencia de entrada, vamos a poner 50 watts, la pérdida de coaxil 4 decibeles por cada 100 metros, el largo de coaxil vamos a poner un poco menos de 15 metros, vamos a suponer 10 metros o 20 metros. Entonces en ese caso la resistencia de radiación estaría en 1144 ohms, la resistencia total del sistema en 1156 ohms, la capacitancia
estaría en 3,8 pico, la capacitancia total en 64 pico, la reactancia capacitiva sería 25 ohm, la impedancia natural sería 1156,2 menos J24, que es justamente la parte real y la parte imaginaria. La carga requerida para resonar me estaría dando en 0 microhenrios y el Q de la bobina de 12,4. En este caso, la eficiencia de la antena estaría en un 99%, la pérdida de potencia en 0 decibeles, la pérdida de coaxil en 0,8 dB, la pérdida total en 0,8 dB, la potencia efectiva irradiada estaría en 41,2 vatios, fíjense que le estamos metiendo 50 vatios, el ancho de banda estaría en 100 kHz, el Q del sistema en 360, la relación de ondas estacionarias con respecto a una línea de 50 ohm sería de 2 a 1, y la bobina de carga tendría un radio de 56 milímetros, un largo de 67 milímetros, 0,6 vueltas, y la relación de pitch 109 milímetros. El largo del alambre sería 226 milímetros y la resistencia de la bobina nos daría 137 ohms. Entonces, con esta planilla podemos calcular absolutamente todo para el cálculo de nuestras bobinas. Si nosotros tuviésemos una resistencia de tierra de, por ejemplo, 70 ohms, nos va a ir modificando ya los diferentes valores de la bobina necesaria. Bien, la otra manera de obtener lo que se denomina una antena resonante, aunque la antena sea eléctricamente pequeña, es utilizar la curva de relleno espacial o Space Filling Curves. Son antenas de tipo microstrip y en donde usamos lo que se llama la curva de relleno espacial, que es como generar una resonancia de otra forma. Fíjense cómo acá tenemos un monopolo de tipo microstrip y acá tenemos otras antenas que nos dan ya una característica de tipo más resonante. La antena de 5 octavos de lambda. ¿Por qué usar una antena menor de la que se requiere sí o sí que tenga una bobina de carga? Primero, que la ganancia de 5 octavos de lambda, o sea del dipolo 5 octavos de lambda, es mayor que la del dipolo. La del dipolo, recordemos que la directividad es 1,5 y acá que 1,5 no es 1,5 dB, sino es 1,5, y la ganancia de la antena de 5 octavos es 1,5 decibeles, que es mayor que la del dipolo. El segundo motivo es que baja el ángulo del pico de radiación a 16 grados. En este caso tenemos que hay una página donde se puede calcular los irradiantes para 5 octavos de lambda. Ya vamos a ir. En el caso de las antenas 5 octavos de lambda tenemos muchas ventajas. Primero, que en 5 octavos de lambda tenemos una mayor directividad. En 5 octavos de lambda sí o sí vamos a tener que usar una bobina de carga, pero esa bobina de carga funciona muy bien cuando está en la parte de abajo, entonces no tenemos que cargar la bobina en los extremos. Sobre todo esto es útil cuando tenemos una antena que es más o menos flexible y que va a ir en un vehículo. No es muy conveniente que la antena esté que la bobina de carga esté en el extremo, sino es más conveniente que esté en la base. Entonces, por eso la antena de 5 octavos en este sentido es muy buena. Acá tenemos algunos ejemplos de antena de 5 octavos. Por ejemplo, esta típica que se pone en los vehículos con la bobina de carga abajo. Acá una antena de plano a tierra de un monopolo de cuarto de lambda, de 5 octavos de lambda, con plano a tierra y bobina de carga. Y acá un caso
de el mismo especificado acá en la fotografía, que es 32 vueltas a una distancia de 52 centímetros sobre la base del irradiante. Se pone una bobina de carga. Esta bobina de carga lo que hace es vincular las dos partes del irradiante, y de esta forma tenemos una muy buena adaptabilidad y cero reactancia, y la convierte en la antena de tipo resonante. Bien, estamos en la página www.usl.net/w4sat/5810HTM, que es un sitio de radioaficionados que nos permite calcular una antena de 5 octavos de lambda. Para hacer el cálculo elegimos primero metros, luego vamos a elegir una antena. Por ejemplo, para una determinada frecuencia vamos a elegir el centro de la banda de 2 metros a 144 MHz, y el sistema calcula automáticamente el valor de la antena de 5 octavos. Bueno, para visualizar algunos ejemplos de antenas de monopolos, antenas verticales, vamos a ingresar al sitio www.anten.com.ar. es una empresa que opera en Argentina, y vamos a ver algunas de las antenas que ellos nos proponen. En primer lugar tenemos una antena de banda ciudadana con plano a tierra, que maneja una potencia de 50 vatios. Su ganancia está en el orden de los 3 dBi a 5,1 dBi. El ancho de banda se expresa en porcentaje, en 1,8%. Obviamente tiene una polarización de tipo vertical, y el conector es un UHF hembra. Viendo las características de esta antena, que están especificadas, vemos que la antena se presenta con planos a tierra, tiene un irradiante que permite ser regulado, y esta regulación en el tamaño está dada mediante una tabla que la empresa provee. Por ejemplo, para frecuencias de 27 MHz vamos a tener que el irradiante A, que se especifica acá, el irradiante total A, tiene una longitud de 610 milímetros, y la longitud del plano a tierra está especificada también en 2930 milímetros. De esta forma tenemos una antena para banda ciudadana que cumple especificaciones adecuadas. Esta antena, como dijimos, es una antena bastante grande, es una antena que soporta entre 50 vatios y hasta 500 vatios, con una gran ganancia de 5,1 dBi, una impedancia de entrada de 50 ohm y un rango de frecuencia entre 26 y 51 MHz con polarización vertical, y el ROE está menor a 1,5, un ancho de banda de 1,8%. El conector, como hemos dicho, es un UHF hembra, y el material es de aluminio, una aleación tipo 6162 de 10 de aluar. Los tornillos son de bronce niquelado y tiene una resistencia máxima al viento de 180 km por hora. El peso total es de 3,8 kilogramos. Acá nos presentan otras antenas para banda ciudadana. Esta es una antena que tiene 4 dBi de ganancia porque no tiene planos a tierra.
entonces la ganancia disminuye un poco. Acá tenemos otra antena fija Omni que tiene en este caso planos a tierra. La potencia en este caso es de 100 vatios con una ganancia de 2,1 dBi, un ancho de banda del 7% con polarización vertical. Esta es una antena de muy ancho, un gran ancho de banda. En cuanto a las antenas de VHF, por supuesto tenemos la principal antena que es la Ringo. La antena Ringo también se presenta con su correspondiente hoja de datos y está separada en 3 especificaciones. El tramo A, que es desde el irradiante hacia este adaptador. El adaptador tiene un tramo C y luego el irradiante continúa con el tramo B. Esta antena soporta una potencia máxima de 150 watts, tiene una ganancia muy importante de 7,1 dBi, un ROE menor a 1,5, un ancho de banda del 2%, una impedancia de entrada de 50 ohms y un rango de frecuencia para VHF entre 135 y 174 MHz. También es de aluminio, los tornillos son de bronce niquelado y una resistencia máxima al viento de 180 km/h y pesa apenas 1 kilogramo. La antena se provee con esta tabla que permite cortar el irradiante a los tamaños necesarios para la frecuencia que queremos trabajar. Entonces, por ejemplo, si queremos trabajar en 144 MHz, tendremos un irradiante de 1,409 milímetros, un irradiante en su parte B de 1,282 y el tramo C tendrá que ser de 228 milímetros. Para el armado se coloca el batímetro o el medidor de ROE al conector de la antena, se ha de deslizar la varilla de ajuste de impedancia sobre el aro adaptador en sentido horario o antihorario para encontrar la mínima relación de ondas estacionarias, y una vez encontrada el mínimo ROE se realiza un ajuste firme de los tornillos. Justamente lo que se hace en esta operación es usar el adaptador gamma que trae la antena Ringo para encontrar la mejor radiación. Acá tenemos otra antena de VHF, en este caso una antena de una muy importante potencia de 500 vatios con 5,1 dBi de ganancia, un ancho de banda de 2,5%, también con polarización vertical. Acá tenemos una antena también de polarización vertical. En este caso estamos hablando de frecuencias de celular con un espectro ampliado, soporta una potencia hasta 150 vatios con 5,1 dBi de ganancia, el ancho de banda es del 12,5%, polarización vertical. Y acá tenemos una antena fija Omni que se puede usar para trunking o para celulares con una potencia de 100 vatios, una ganancia de 4,5 dBi, un ancho de banda del 6%, polarización vertical con un conector N. El peso es muy bajito. En cuanto a la hoja de datos, podemos ver entonces que es una antena de 100 vatios, 4,5 dBi, un ROE menor a 1,5, una impedancia de entrada nominal de 50 ohms, un ancho de banda del 6%, el ancho del lóbulo vertical en los extremos de menos 3 dB es de 24 grados, la polarización es vertical y el rango de frecuencia está entre 806 y 866 MHz.
Acá vemos el diagrama de radiación en phi y el diagrama de radiación en teta, donde vemos claramente su máximo del lóbulo de radiación. Tiene una muy buena directividad, como dijimos es de 24, y podemos ver acá su ganancia en función de la frecuencia, en donde la máxima ganancia la obtenemos en la frecuencia central y el mínimo ROE lo obtenemos en la frecuencia central. La antena omnicelular A es una antena para ser utilizada en estaciones de base. Para lograr una alta performance, estas antenas enfasan un irradiante de 5 octavos de longitud de onda en el extremo superior con otro de 1/4 de longitud de onda en el inferior, consiguiendo de esta forma 4,5 dBi de ganancia omnidireccional. Esta antena se encuentra ajustada en la banda de 806 a 866 MHz, no necesita ningún tipo de ajuste. Para lograr una irradiación perfectamente omnidireccional se la debe instalar lo más alto posible y alejarla por lo menos 1,6 metros de cualquier estructura a su alrededor. Para fijar la antena se puede utilizar un mástil de 25,4 milímetros de diámetro o un kit de soporte adicional. Tenga en cuenta que la atenuación del cable de alimentación con conectores no debe superar la ganancia de la antena. La longitud del cable de alimentación máxima RG58 celular 13 metros. En el caso de usar un RG213 celular, se puede ir hasta 28 metros de longitud máxima del cable. Bien, de esta manera hemos visto algunas antenas celulares, por ejemplo, en este caso una antena Omni que tiene 13,1 dBi con polarización vertical. Esta es una antena omnidireccional. También tenemos esta otra antena que es también usada para PCs, digamos para Wi-Fi. Está en el orden de los gigahertz. Bien, de esta forma vemos un ejemplo que nos permite visualizar cuáles son las antenas comerciales más usadas. De esta forma concluimos esta clase de monopolo.